Sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Josué Briceño, el director de HR de Americas en SUSE, y es parte del Hacking HR de Seattle, es latinoamericano como nosotros. Antonio López, del Hacking HR de la Ciudad de México y el CEO de Buca. Manuel Arias, del Hacking HR de Buenos Aires y Managing Director en Savvy HR Consulting. Soledad Matus, gerente corporativa de personas en el grupo GTD. Marlene Negreiros, CHRO en Holding Graña y Montero, y Pamela Pita, People and Agile Cultural Transformational Manager en Telefónica. Y este servidor, Enrique Rubio, el fundador de Hacking HR. Así que muy placentero tenerlos a todos acá. Vamos a tener una conversación muy interactiva. Nuevamente para los participantes que se están conectando ahora, déjennos saber en qué lugar de Latinoamérica se encuentran. Si tienen alguna pregunta durante la conversación, por favor, colóquenla en el chat. Vamos a tratar de traer la mayor cantidad de preguntas que podamos a esta conversación. Vamos a empezar ya directamente en la charla de hoy. Y quiero pedirles que se introduzcan quizás un poco más sobre su carrera, sobre lo que están haciendo ahora en recursos humanos, pero lo voy a combinar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo la pandemia, el virus, el COVID-19 está afectando quizás su organización, pero también el país en el que se encuentran? Entonces, una introducción y si pueden responder esta pregunta de cómo el COVID-19 está afectando su organización y quizás el país donde se encuentran. Voy a empezar con Manuel, que es el que tengo primero a mi izquierda en la pantalla. Hola, Manuel. Hola Enrique, muchas gracias y aprovecho a saludar a todos ahora formalmente. La verdad que es un lujo para mí estar en este panel junto con colegas de toda Latinoamérica. Y bueno, bienvenidos ahí a todos los espectadores que están en la sesión hoy día. Mi nombre es Manuel Arias, soy socio y codirector en Savvy HR Consulting. Trabajamos principalmente en tres ejes. Tengo una carrera larga en recursos humanos, más casi 20 años trabajando en distintas compañías. Y hace 6 años fundamos Savvy en Argentina y estamos trabajando en Latinoamérica en tres ejes fundamentales. Uno es transformación cultural, el otro es el desarrollo de estrategias de EX, de Employee Experience, y también en temas de propuesta de valor para empleados y marca empleadora. Bueno, en Argentina estamos hace casi poco más de 90 días, desde el 20 de marzo, en confinamiento absoluto. Bueno, tuvimos distintas fases, principalmente en Buenos Aires, estamos en confinamiento muy estricto y con una cuarentena bastante estricta. Hay muchos casos, en el resto de Argentina hay menos casos y la cuarentena y todo esto se fue flexibilizando bastante, hizo que muchas actividades volvieran a esta nueva normalidad con distanciamiento social y con muchos protocolos de cuidado personal, sobre todo en las compañías. Hoy les voy a contar algunos casos interesantes de ejemplos bastante innovadores entre compañías en Argentina que me parece interesante para compartirlos. Excelente, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por unirte hoy con nosotros desde Buenos Aires. Pamela, hola. ¿Cómo estás? Hola Enrique, qué placer. La verdad, igual que Manuel, un privilegio estar el día de hoy con todos ustedes, con los colegas de los países y pudiendo compartir este espacio. Yo soy Pamela Pita, soy la gerente de personas y transformación cultural actualmente en Telefónica Ecuador. Súper feliz de estar en esta compañía. Llevo alrededor de 2 años. Trabajé antes también en la industria farmacéutica y de consumo masivo, así que más o menos como Manuel, voy entre 15 y 18 años en el área de recursos humanos en los distintos subsistemas. Los pilares que estoy manejando actualmente tienen que ver con la transformación cultural y ahí hay algunos elementos como el tema del liderazgo, el tema del balance vida-trabajo y también cómo acompañamos una cultura de rendimiento y de logro en este momento. Y la otra pilar que para nosotros es fundamental es la diversidad y la inclusión como Telefónica Ecuador. ¿Cómo nos afectó? Esta es una pregunta importante. Fíjate que nuestro negocio es un negocio que podría decirse que es anticíclico, ¿no? Porque en lugar de que dejemos de utilizarlo, más bien creo que nosotros hemos hecho parte del propósito de la vida de la gente a través del COVID.
Sí, hemos hecho honor a nuestro propósito y a nuestra misión, porque finalmente no conectamos data, conectamos la vida de los seres humanos a través de nuestra conectividad. Entonces, eso es un orgullo para nosotros como organización. Ahora, hemos también tenido que replantearnos, yo creo que sí, hace 3 meses más o menos que empezó todo esto acá en Latinoamérica, tú te preguntabas, quiero volver a lo que teníamos hace 3 meses y la pregunta es no necesariamente, porque ha habido una evolución dramática y súper acelerada de la transformación digital. Hoy estamos haciendo cosas distintas que antes todavía el mindset no nos permitía. Y hoy hemos ganado un terreno bien interesante en las organizaciones donde nos hemos reinventado y estamos haciendo cosas distintas. Así que también será un gusto compartir nuestras prácticas y como país estamos ya una semana en un semáforo distinto que es el amarillo, que permite que nuevamente volvamos poco a poco a mantener y cuidar nuestros puestos de trabajo y la economía en general, ¿no? Excelente, Pamela. Y va a ser una conversación bien interesante sobre las áreas específicas donde hemos estado innovando en los últimos 3 meses, las oportunidades de innovación hacia el futuro y en cada país, pero en Latinoamérica en general. Y por cierto, esto no lo conoces de mí. Yo trabajé en Telefónica hace 15 años. Así que Ah, en Telefónica Venezuela hace 15 años. Así que tenemos una qué dicha, conexión allí. Enrique. Estamos conectados. Estamos conectados. Bueno, gracias Pamela por unirte. Quiero darle la oportunidad a Josué para presentarse. Josué es latinoamericano como nosotros y ahora está en Seattle. Así que Josué, bienvenido. Gracias, Enrique. Placer estar aquí contigo y con tu gran audiencia. Y bueno, pues Josué Briceño, yo soy nacido en la Ciudad de México, pero por cuestiones de trabajo fui transferido a la ciudad de Seattle, Washington, hace 10 años. Y bueno, desde entonces he estado laborando en empresas transnacionales y tengo más de 20 años de experiencia laboral en recursos humanos a nivel local e internacional. Y bueno, pues las cosas que se están viviendo aquí en Seattle son sumamente importantes, interesantes. De hecho, en Estados Unidos aquí en Seattle es donde se inició la pandemia en Seattle. Y bueno, pues hay muchísimas situaciones que se están viviendo hoy en día, pero en materia de recursos humanos, bueno, pues yo creo que derivado de COVID-19, ahora tenemos que enfocar todos los esfuerzos, todas las estrategias de recursos humanos en simplificar los procesos. Tenemos también que entender cuáles son las estructuras organizacionales modernas que hoy en día tenemos que empezar a ejecutar los profesionales de recursos humanos y también, bueno, pues desarrollar el talento y la cultura de las organizaciones para poder crear una experiencia única para todos los empleados y todo esto derivado de COVID-19. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre los detalles en el transcurso de la conversación. Excelente, Josué. Bueno, muchísimas gracias por unirte desde Seattle y va a ser bien interesante poder escuchar tu perspectiva como latino viviendo en los Estados Unidos, que son realidades muy diferentes, sin embargo muy unidas por lo que está sucediendo y por la transformación que estamos, de la que estamos siendo testigos, si se quiere. Así que gracias por unirte. Claro, gracias. Soledad, hola. Hola, hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Para mí, estoy un poquito resfriada. Perdón. Yo soy gerente corporativo del Grupo GTD. El Grupo GTD es una empresa del mundo de las telecomunicaciones y tecnología. Estamos en Chile, Perú, Colombia y España. Y la verdad que a tu pregunta, bueno, perdón, llevo harto tiempo en el área personas, trabajé en la banca, también trabajé en el Grupo Telefónica 10 años en Terra, como directora profesional. Y el último Yo creo en la tiempo sincronía, Soledad. sí, tú trabajaste con En la Zaira, ¿no? sincronía. Ajá. Trabajaste con Zaira, gran amiga mía. Mm. Bueno, y también en los últimos 4 años trabajé en el mundo de la salud en Bupa. Y hoy día estoy en el mundo de telco y tecnología. La verdad que en el grupo nosotros veníamos en un proceso de transformación cultural. El año pasado desplegamos un sinnúmero de iniciativas de cara al 2025 y desde esa perspectiva ya veníamos de alguna manera vislumbrando este cambio, o sea, más que vislumbrando, sumándonos a esto de transformación digital que todo el mundo está hablando, pero poco sabemos en realidad. Y la verdad es que para nosotros en Chile, y voy a referirme a Chile donde tenemos más presencia hoy día, la verdad que el octubre del año pasado nos generó de alguna manera una apertura a una contingencia a la que no estuvimos preparados.
Y en ese mundo, COVID, marzo, nos pone en un lugar que de alguna manera nosotros veníamos trabajando para poder adaptarnos a esta realidad que lamentablemente tuvimos en octubre en Chile. Entonces, para tu pregunta, nosotros, marzo nos pilló, la verdad que bastante sorprendidos, obviamente, y nos generó un cambio, yo diría en 180, si no me atrevo a decir 70 grados respecto de la funcionalidad de un día 15 de marzo al 16 de marzo, donde todos quedamos, el 90% de la compañía home office, sin haber estado preparados, pero dada la evolución de la pandemia nos obligó a romper unos paradigmas que ni sospechamos, y hoy día mantenemos, ya llevamos 3 meses más o menos, sí, mañana, hoy día es 15, sí, llevamos 3 meses, 90% de nuestra dotación home office, 10% en terreno, porque a propósito de las telcos, el propósito de la compañía ha tomado de verdad un sentido más que nunca, y eso nos ha obligado a tener gente, obviamente en terreno, atendiendo una necesidad que si no sería posible esta conexión. Entonces yo diría que la transformación es brutal, nadie estaba preparado, sin embargo, de alguna manera, nosotros estábamos un poquito, no más preparados, más abiertos a esta posibilidad y con algunas contingencias tecnológicas, de recursos un poquitito más distintos que nos hubiese pillado, así de un día para otro sin una contingencia previa. Hoy día particularmente en Chile estamos partiendo con el tiempo más crítico de la pandemia. Las próximas 2 semanas se ven muy, muy complicadas. Nosotros vemos, o sea, el sistema de salud, hoy día estamos viviendo y estamos partiendo al momento más difícil, con lo cual las 4 semanas son un desafío de cómo sostenemos la operación, cómo sostenemos el trabajo, que ha sido muy satisfactorio, pero muy estresante. No sé si me alargué un poquito, pero un poco en esa línea estamos en GTD en Chile. No, excelente. Y vamos a seguir conversando con más detalle sobre el trabajo que han venido haciendo y cómo generaron esa apertura cultural, mental, emocional, para quizás un poco estar abiertos a esta nueva metodología del trabajo. Y yo puedo ser sincero, yo nunca, es decir, no nunca, pero me costó mucho pensar que en algún día en Latinoamérica vamos a hacer algún tipo de telework. Nunca pensé que eso iba a ser posible en la medida en la que lo tenemos ahora. Pero ya vamos a hablar un poco de eso. Antonio, hola. Bienvenido. Te agarré Hola, prevenido. sí, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto en Bien, ¿y estar tú? acá. Muchas gracias por invitarme, por estar en este panel. Muchas gracias a toda la gente que está ya conectada. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Antonio López desde la Ciudad de México. Primero quisiera contestar tu pregunta. La pandemia ha venido a transformar radicalmente cómo se trabaja. Yo identifico como dos aspectos, hay muchísimos, ¿no? Pero en un lado la cultura, esto que dices, no estábamos listos, no estamos prevenidos y yo creo que no teníamos esta cultura para trabajar de manera remota, trabajar en tu casa con tus hijos, ¿no? Entrando a todos lados. Antes nos burlábamos, hacíamos muchas bromas del reportero de CNN cuando entró su hijo a la habitación y ahora se ha vuelto algo muy normal. Entonces, cómo la gente ha tenido que aprender y sin ningún entrenamiento previo. Hay muchas empresas que sí lo tienen muy bien consolidado, pero en lo general, sin ningún entrenamiento previo para, digamos, lidiar con esa situación. Y el tema acá en Ciudad de México, seguramente en muchas ciudades pasa igual el tema de la movilidad, ¿no? Ahora nos sobra mucho día al final de la jornada y entonces eso genera o detona otro tipo de cuestiones como alargamientos de jornada, como baja productividad, porque pues estábamos acostumbrados, por lo menos, repito, en Ciudad de México, a pasar 2 o 3 horas diarias de trayecto entre la oficina y el hogar. Y ahora que ese tiempo ya no existe, pues detona otras cosas, ¿no? Puedes pasar por el lado positivo más tiempo con tu familia, puedes pasar a hacer otras cosas, pero vaya, llevamos ya más de 70 días encerrados, en algunos casos un poco más. Y se acaban las ideas, se acaba la motivación, se acaba ese empuje de, bueno, y ahora vuelvo a jugar Memorama o algún otro juego de mesa y ya no te permite, ya no te da la vida para tener tantas ideas. Y a eso, bueno, ¿a qué nos dedicamos? Yo soy CEO de Buca, una agencia de innovación para áreas de recursos humanos que busca ayudarle a los líderes de recursos humanos a poner a la persona en el centro, a volverse más ágiles, a cambiar un mindset
de procesos por un mindset de innovación, de experimentación, de emprendimiento y a mejorar como consecuencia la experiencia de los empleados. Y es muy relevante este panel, es muy relevante la pregunta que haces, porque hoy es más necesario que nunca reimaginarnos una nueva función de HR que se base en esta low touch economy, ¿no? En donde va a ser muchísimo más recurrente trabajar de manera remota, y algo que nosotros hemos dicho en los últimos días es que todos estemos en modo VUCA, en donde ya no va a haber nada predecible, ya todo va a seguir cambiando, y cómo nos adaptamos para que podamos sobrevivir y ser relevantes en esta nueva realidad. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todos por estar acá. Excelente, Antonio. Bueno, gracias por la introducción y por contarnos un poco sobre, de repente aquí en el panel aprovechamos un poquito del tiempo para crear ideas de cosas a hacer en casa mientras estamos en cuarentena. Parte del panel, parte de la conversación de hoy, ser creativo también. Y finalmente, pero no al final necesariamente, la introducción de Marlene, que también se nos une hoy. Hola Marlene, ¿cómo estás? Estás mute. Ahora sí, buenos días con todos. Un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, soy Marlene Negreiros, soy limeña. Por diversos roles que he tenido como expatriada, he tenido la oportunidad de vivir en México algunos años y también en Colombia. Las industrias por las que he pasado son varias también. La industria farmacéutica y de consumo masivo. Estuve muchos años en la industria farmacéutica. Luego me fui a Maersk, al puerto del Callao. También trabajé en el puerto del Callao, y después de estar en el edificio de Carlos Slim, me fui nada menos que a manejar el puerto del Perú. Muy interesante la experiencia, ¿no? Ahí con una empresa, además, de reconocido prestigio europea, muy, muy interesante. Luego de estar en la industria americana, como en una empresa americana y luego europea, me voy a una empresa familiar, local aquí en Perú también. Y mis últimas experiencias han salido básicamente en la industria local, empresas que facturan bastante dinero, un cambio interesante, digamos, también, ¿no? y de mucho paradigma, luego de haber estado multinacionales y pasar a empresas de corte familiar, muy interesante. Yo creo que es donde más uno desarrolla el músculo de la resiliencia, ¿no? Y con ello, ahora que ya tengo hace año y medio, un poco más de año y medio en el grupo Graña y Montero, con mucho mayor razón, ¿no? Todos saben que estuvimos viviendo una crisis reputacional, ¿no? Por algunas decisiones que no fueron las más correctas y acertadas en su momento, pero mi compromiso con el Perú y como peruana era ayudar, digamos, sumar esfuerzos para sacar adelante nuevamente esta empresa, que da trabajo a más de 17.000 trabajadores, ¿no? Entonces, una responsabilidad muy, muy grande. A diferencia, quizás, de lo que han vivido ustedes, para nosotros era nuestra segunda crisis, porque estábamos viviendo y tratando de salir ya de una crisis reputacional y nos llega esta crisis, ¿no? El reto que tenemos nosotros es que, contrario a lo que han comentado ustedes, no solamente tenemos una fuerza laboral que pasó de la oficina a trabajo remoto, sino que también tenemos una fuerza laboral que siguió trabajando, atendiendo los servicios esenciales como el metro, ¿no? La exploración de petróleo, y además tuvimos que desmovilizar mucha gente de los proyectos, que fue otro reto grande también, ¿no? Muy interesante lo que estamos haciendo, porque continuamos definitivamente detrás del gran pilar que es la transformación cultural que le estamos dando a la empresa y el fortalecimiento del gobierno corporativo. Y hoy, más que nunca, trabajando también en el fortalecimiento de las competencias de nuestros líderes que son necesarias para poder liderar a distancia, ¿no? Que es otro tema. Luego comentarles también que en el caso de Perú, entramos hace poco a la segunda fase. La primera fase de la reactivación fue bastante larga y complicada, ¿no? Por la cantidad de protocolos, era todo un experimento también, estábamos aprendiendo
no solamente el gobierno, sino también la industria. Y en las crisis es cuando se evidencia, ¿no?, qué tan madura también está el país y qué tan preparado está para asumir este tipo de retos que son tan difíciles, ¿no? Lamentablemente, esta situación ha develado lo que ya sabíamos, ¿no? Un sector salud endeble, débil. Ya hemos llegado al punto donde probablemente llegues a un hospital y no te puedan atender, las camas están llenas, prácticamente colapsadas. Entonces es una situación muy, muy difícil. Y por otro lado tenemos una población que necesita salir a trabajar. La informalidad es muy grande aquí y ya ni el propio gobierno puede contener a la gente en la cuarentena, ¿no? Entonces han sido momentos muy, muy complicados. Sí. Estoy segura que vamos a salir por demás fortalecidos de esta experiencia, pero de mucho, mucho aprendizaje. Todos Sí. los días se aprende algo nuevo. Así es, así es, así es. Bueno, Marlene y al resto del panel, muchísimas gracias por unirse. Quisiera nuevamente agradecer a los participantes de esta conversación esta mañana. Si tienen alguna pregunta para este grupo de líderes de recursos humanos, por favor, colóquenla en el chat. Vamos a tener primero una conversación y luego vamos a traer algunas de las preguntas que se están publicando en el chat en este momento. Creo que hay dos cosas que el panel ha conversado como relevantes en esta época de transformación. Uno, transformación cultural, y dos, transformación de liderazgo, del tipo de competencias, del tipo de líderes que nuestras organizaciones van a necesitar para poder sobrevivir en este nuevo formato de trabajo, en esta nueva época de post-COVID-19, etcétera. El tema de liderazgo y el tema de transformación cultural son temas complejos. Yo quisiera preguntarles, esto es una pregunta abierta al que quiera participar, quisiera preguntarles desde el punto de vista de transformación cultural. Si ustedes pudiesen decirle a los participantes de ahora, en este momento, estas son las 2 o 3 cosas que creo que te deberías estar enfocando en este momento y hacia adelante para poder lograr la transformación cultural que tu organización va a necesitar para mantenerse vigente, operando y quizás exitosa en este nuevo modelo de trabajo. ¿Qué serían esas 2 o 3 cosas, esos 2 o 3 elementos de transformación cultural? Pame, creo que querías participar. Adelante. Sí, Enrique, mira, fantástica pregunta. Y yo te diría que dentro de la transformación cultural está la transformación del liderazgo, ¿sí? Entonces yo hablaría de 3 ejes que son importantes para la audiencia. Uno, justamente el liderazgo. Y ahí tiene que ver con las conversaciones cercanas, la conexión emocional con la gente. Y creo que un pilar importante en este sentido es la comunicación. Hoy con lo que hemos vivido necesitamos cercanía, necesitamos comunicarnos con presencia, necesitamos ser transparentes y utilizar cuáles son los medios para que podamos informar a la gente y tengamos la cercanía de ver cómo está nuestra gente. El segundo pilar tiene que ver con el bienestar. Antes el home office y los colegas lo han hablado, ¿no es cierto? Hemos migrado al home office y algunas compañías estábamos más preparadas. Antes era un beneficio, tú lo podías tomar una vez a la semana o 2 veces a la semana. Hoy se va a volver una obligatoriedad y de hecho yo creo, ya hablaremos de esto más adelante, quizás es que algunas organizaciones ya estamos pensando en el new normal y cómo se va a quedar el home office dentro de la organización y cuáles son las palancas que tienes que trabajar sobre eso. Y en ese espacio creo que es importante la conciliación familiar. Hoy más que nunca, ¿no es cierto? Nos hemos introducido, algunos decían, en la intimidad del hogar. Entonces necesitamos mirar y pensar en nuestro colaborador y qué es lo que está necesitando para poder ser efectivo en el manejo de los distintos roles. Hoy soy papá, soy mamá, también cuido de mis padres, etcétera, y hago mi trabajo de teletrabajo. Entonces, ¿qué necesito empezar a planificar y a priorizar para que finalmente esto sea efectivo? Y la tercera palanca tiene que ver con la arista del logro y desempeño. Y aquí hay algunos elementos que necesitamos considerar. Uno, ¿qué pasó con los negocios en este momentum? ¿Sí? Yo creo que algunos nos reinventamos, otros cambiamos y es importante tener en cuenta cuáles son estos objetivos y las metas, cuáles se mantienen, cuáles se rediseñaron en conjunto. Y luego el reconocimiento. Nuestra gente hoy más que nunca ha dado la milla extra. Si vamos a las estadísticas, ¿qué es lo que dicen actualmente en el teletrabajo? Que aproximadamente hemos incrementado el número de horas en 2 horas diarias. Eso significa que tenemos un día más a la semana teletrabajando por 2 aristas. Uno, el volumen de trabajo, no estás presencialmente. Y 2, porque también hay un miedo que es
apareció el miedo, ¿no es cierto?, como nunca antes. Y finalmente, para que la gente me vea que estoy comprometido y que estoy trabajando. Entonces, es importante que tú puedas saber cuáles son las condiciones de tu gente y que puedas reconocer ese compromiso. 3, la gestión de talento. Hoy más que nunca es importante la inversión que vamos a hacer como organizaciones, quizás desde un lado distinto, porque los presupuestos están complicados, para poder asegurar el desarrollo de nuestra gente y la productividad y la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo. Y hay otras palancas dentro de este espacio que son importantes, como el manejo de cambio, los modelos de agilidad y el empoderamiento. Excelente, excelente. Me encanta. Y me encanta la idea del reconocimiento a la gente. Y antes de pasar la palabra a Soledad, es un tema que hay que tener muy, muy presente, porque efectivamente aquí en los Estados Unidos hay estudios que han demostrado que la gente está trabajando hasta 3 horas más al día y están sobreconectadas todo el tiempo y sobretrabajando, más estresadas que lo común, y evidentemente el miedo es uno de esos factores, porque bueno, en esta época donde tanta gente ha perdido su trabajo, la gente no quiere trabajar, pues no quiere perderlo. Soledad y luego Manuel. Mira, yo quería compartirles cómo, a propósito un poquito de la experiencia que estamos generando en la compañía, el dividir o hablar de distintos planos. Uno es el hoy. ¿Qué está pasando hoy día con pandemia, home office? Hay una revolución de alguna manera que obviamente nos invita a sobreadaptarnos. Y desde esa perspectiva hay 3 ejes que nosotros estamos trabajando. Uno es la salud, por sobre todo, salud tanto del colaborador como de la familia, el trabajo, qué necesita, los que están en terreno, que hay liderazgo distinto, porque muchas veces decimos los que están en terreno y tenemos un 90% de home office que está también súper sobredemandado. Entonces, en el fondo es cómo nos preocupamos de, a propósito de lo que decía Pamela, ir mirando minuto a minuto de alguna manera qué está funcionando, qué no está funcionando, qué están necesitando, porque un pulso que uno toma esta semana es súper distinto a un pulso de la semana pasada. Está pasando todo afuera, adentro de la compañía, entonces yo diría es el minuto a minuto del management que vaya monitoreando, necesita más comunicación, necesita recursos, necesita dormir. O sea, en el fondo ese es el foco de trabajo. Y el tercero, obviamente, es la familia, que se abrió un mundo, llegaron los hijos a la familia, llegaron los abuelos, los papás, que hay todo, que hay mucho desconocimiento también, y la persona se ve enfrentada a una multivariable del día que nosotros podemos ir a propósito de psicología online. Hay distintos recursos dependiendo de los recursos que disponga, pero esos 3 ejes, salud, trabajo y familia, yo creo que hoy día es el tema que hay que estar gestionando. Y otro tremendo tema es lo que se nos viene. Y yo, para serte bien humilde y honesta, creo que no sabemos cómo gestionar ese nuevo liderazgo. ¿Qué competencias son las que se van a requerir de verdad en el área de personas? Y aquí estamos todos convocados a ser súper creativos y súper rápido. Yo creo que el momento es ahora. O sea, si nosotros no nos... Y es a propósito de ensayo y error, modelo mínimo viable, metodologías ágiles, para decir, bueno, ¿cuáles son las 3 fortalezas que requiere un líder? ¿Cuáles son las 3 cosas que van a funcionar de cara a el to be, que es hacia dónde vamos a migrar? Porque yo, y lo digo en el comité ejecutivo y con los distintos stakeholders, el home office que estamos viviendo hoy día no es el home office que estaba pensado y el aspiracional para toda la gente. O sea, hoy día... con pandemia, encerrado, con los niños en la casa, sin el mall abierto, sin los colegios, es un home office distinto. Entonces, cuando dicen las empresas están siendo muy productivas, no saquemos cuenta, alegres de alguna manera, porque este home office no es en régimen. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que se nos abre un tremendo espacio para las áreas de transformación cultural, porque si antes nos decían, no, el home office no es posible, hoy día es todo posible. Y vamos a tener que ser súper rápidos y en los próximos 3 meses inventar, definir, porque en el momento que volvamos a la oficina, no volvemos a salir de la oficina. Entonces, la creatividad es ahora. Mi mensaje es, desde el liderazgo hay que crearlo, no está definido, hay que modelarlo dependiendo de la realidad de cada una de las organizaciones. Y yo creo que las competencias de liderazgo que son antiguas siempre van a ser de mediano y largo plazo, el punto del foco. Me encanta lo que dice Soledad, y especialmente me encanta que has dicho algo que yo también he repetido un poco durante los últimos 3 meses, que es no podemos transferir la vida de cómo funcionaban las organizaciones en persona, y menos aún cómo funcionaban remotamente antes de COVID-19 o COVID-19 a cómo es ahora. Porque anteriormente el que trabajaba remoto
los hijos no estaban en la casa, la gente podía salir a trabajar el café. Ahora es una realidad completamente distinta. Y pensar en transferir la forma, el modelo de trabajo que teníamos antes o el modelo de pensamiento que teníamos antes a esta realidad es un error, porque la realidad es definitivamente diferente. Manuel, y luego quiero hacer otra pregunta una vez que Manuel maneje o responda esta pregunta sobre 2 o 3 cosas que tengan que ver con el aspecto cultural y de transformación cultural. Adelante, Manuel. Yo creo que acá, y un poco continuando con lo que dijeron Pame y Soledad, me parece que acá el principal punto desde el punto de vista de las organizaciones es una escucha mucho más activa. Y en esa escucha activa me refiero a una compañía mucho más perceptiva y mucho más atenta a no solo a las preferencias de sus colaboradores y el entorno que los rodea, sino también a la diversidad que hay en esos colaboradores. Porque primero diría que no todas las compañías tienen empleados que son iguales. Entonces, la mayoría tienen empleados que están algunos solos, otros están con sus familias, otros tienen hijos grandes, otros viven con personas mayores. Entonces, esa diversidad exige como mínimo que la compañía conozca mucho mejor quiénes son sus empleados, quiénes son las familias y los entornos en los que viven, cómo son esas historias que vive cada uno, y a la vez entender que esa diversidad exige también tener alternativas de resolución de conflictos, pero también alternativas de desarrollo para cada una de estas personas que trabajan en la compañía, con el fin, digamos, de que sigan siendo productivos también y que sigan siendo muy valorados por la compañía, pero a la vez que sigan aportando lo que hacen dentro de la organización. Y eso me exige también, de alguna manera, romper con algunos paradigmas, ¿no? Creo que en la vida anterior que llevamos, la idea de un continuo de empezar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana y terminar a las 5 o a las 6 de la tarde, eso no existe más. Es imposible pensar que alguien desde su casa pueda trabajar 8 horas sin desconcentrarse, sin tener que atender a sus hijos, o sin, aunque sea, parar para ir a comer o parar para ir a, no sé, incluso hacer actividad física, que no puede hacerlo en cualquier horario, porque por lo menos en Argentina tenemos un horario establecido para poder salir a caminar o a entrenar. Hay horarios determinados dependiendo de la localidad donde uno esté, para ir al supermercado o poder, no sé, y ni hablar los que tienen hijos, ¿no? Que como esos hijos, ahora también somos los profesores y los maestros de nuestros hijos, nos exige estar en el mismo horario en que estamos trabajando. En este mismo horario mis hijos están haciendo sus tareas y tengo que quizás cortar ahora para poder ir a atenderlos y ayudarlos. Entonces, ahí hay un problema de prioridades. Entonces, el trabajo es mi prioridad, pero mi familia también es mi prioridad. Entonces, ¿cómo hago para congeniar eso? Solamente eso puede funcionar si la organización está atenta a esas prioridades, y por otro lado, si los mismos colaboradores están lo suficientemente empoderados para discernir cuáles son esas prioridades y en qué momentos tienen que hacer una cosa u otra. Correcto. O sea que requiere tener empleados mucho más independientes, mucho más formados en el sentido de, bueno, quiero esto, voy hacia ahí. Lo mismo podría ser el día de mañana cuando exijan capacitación o alguna actividad, o cambiar de su puesto de trabajo de un lugar a otro, o tener nuevos objetivos. Entonces, en esto me parece que termina con esa linealidad y esa comunicación que es muy desde la organización hacia los colaboradores, y ahora hay un ida y vuelta mucho más fluido. Sí, me encanta eso. Y quiero preguntarle a Josué, a Marlene y a Antonio lo siguiente, conectado con lo que ustedes, Pamela, Soledad y Manu, han dicho. No hay linealidad más. Hoy estamos en una realidad y mañana nos cambian los papeles completamente y al día siguiente los vuelven a cambiar. En este momento en el mundo hay muchas economías que están, en comillas, reabriendo y están volviendo a cerrar nuevamente por los casos que están resurgiendo del virus. Lo que esto significa es que nuestra creatividad tiene que estar al máximo que puede estar en cualquier momento. Nuestra creatividad y nuestra capacidad para experimentar. Y hay muchas organizaciones que no siempre están, digamos, dispuestas a ser creativos o a experimentar porque quieren que las cosas se hagan de la misma manera todos los días. Se lo quiero preguntar a Josué, a Marlene y a Antonio, ¿qué rol ven en la idea de experimentación desde el punto de vista de políticas humanas, de procesos humanos, si se quiere? ¿Qué rol ven en darle la oportunidad, como decía Manuel anteriormente, darle la oportunidad a los empleados de una empresa
a ser lo más creativo posible para poder buscar soluciones a problemas para los cuales no hay ninguna solución todavía. Entonces, es una pregunta de dos partes, creatividad y experimentación en el lugar de trabajo en esta época de crisis. Marlene, quisiera empezar contigo porque tú hablaste anteriormente de este fenómeno básicamente de crear nuevas ideas y hacer las cosas de manera diferente. Así que quisiera empezar un poco contigo, y luego Antonio y luego Josué. Sí, he escuchado atentamente todo lo que han comentado sobre la transformación cultural, pero yo me iría un poquitín más atrás, porque yo creo que en este punto es importante que revisitemos el propósito. El modelo de negocio ha cambiado debido a la crisis, ¿no? Si es así, hay empresas de reconocido prestigio como un Starbucks que el modelo de negocio que tenían ya no le funciona más en esta época. Por lo tanto, su propósito tiene que cambiar, y si tiene que cambiar ese propósito, tenemos que gestionar el cambio justamente y ayudar a la organización nuevamente a preservar los puestos de trabajo y demás, reinventándose, ¿no? Quizás son los escenarios donde va a ser más fácil abrirnos a la innovación, abrirnos a la creatividad, porque muy seguramente todos los negocios van a tener que tener algún tipo de ajuste, ¿no? Y eso ha sensibilizado tanto a los líderes que yo creo que están más abiertos a escuchar. Algo, por lo menos en mi experiencia que siempre he vivido, es involucrar a la gente, salir, preguntar, armar equipos, ¿no? Tenemos un gran directorio, bueno, creemos un directorio a jóvenes, a ver qué cosas nuevas nos traen, ¿no? En la industria donde participo, ¿no? Sobre todo en el negocio de la construcción, es un negocio que siempre se ha visto de la misma manera. ¿Estamos seguros que vamos a seguir operando de la misma manera? Seguramente la respuesta es no. Y los líderes no se la tienen que saber todas. Entonces yo creo que la oportunidad de abrirnos, escuchar a los millennials, a los jóvenes que vienen con ideas más disruptivas, es súper, súper conveniente y necesario, ¿no? Para generar ese espacio donde la innovación y la diversidad toman un rol preponderante en las ideas, ¿no? Y escuchar, hacerlos sentirse además parte de, que no siempre les damos la solución, sino que son también parte de la resolución del problema es clave. Me encanta, Marlene, me encanta lo que dices, y especialmente me gusta mucho que has hablado de líderes siendo más humanos y diciéndoles a sus empleados, ¿sabes qué? Tenemos este problema y yo no tengo ni idea de qué hacer. Unámonos todos y buscamos la manera de poder resolver estos retos que tenemos por delante juntos, porque estamos en una época donde nadie, quizás uno tiende a no generalizar, pero creo que en este momento nadie sabe exactamente no solo cómo va a lucir el mundo del futuro, sino cómo prepararnos para ese mundo del futuro. Y eso significa que tenemos que ser mucho más abiertos como líderes, como empleados, etcétera, a recibir ideas, conversaciones, trabajo en equipo para poder buscar las alternativas que nos van a permitir mantenernos relevantes. Así que gracias por eso, Marlene. Antonio, adelante. Hace algunas semanas platicaba con un amigo que le estaba enseñando a andar a su hija en bicicleta y hacía esta analogía de cómo está el mundo. Pensábamos en el mundo anterior como una bicicleta que tiene las rueditas, ¿no? Que ayudan a los niños a aprender a andar en bicicleta. Y cuando aprendes a andar en bicicleta, la única forma de que no te caigas es que tienes que seguir pedaleando. Si tú dejas de pedalear y ya no tienes rueditas, te vas a ir de un lado o del otro. Y ese es el mismo mindset que debemos tener. La única forma es hacia adelante. No sabemos qué va a haber, pero es hacia adelante. Y para eso, los líderes, la gente, los líderes de recursos humanos, debemos olvidarnos de lo que sabíamos antes. Eso es, para mí, es como el mindset más importante que hay que desarrollar. Querer sacar una solución que existía hace 4, 5, 6 meses e implementarla para el próximo semestre o trimestre, es algo que ya no va a funcionar. Y en cambio, lo que sí tenemos que hacer es habilitar a los equipos para que tengan, por un lado, esa capacidad de desaprender, por otro lado, esta capacidad de aprender rápidamente cosas nuevas. Y eso es relativamente sencillo si tú fomentas la habilidad y generas espacios, dinámicas, sistemas para que lo puedan hacer. Pero lo más importante para mí es que las áreas, los equipos, puedan experimentar de manera consistente, de manera sistemática, que existan rituales, dinámicas y procesos muy bien establecidos
para que provoquemos esa innovación, para que provoquemos esa creatividad. Quisiera contestar finalmente la pregunta de la creatividad diciéndote, tendemos a pensar que la creatividad es una cualidad de gente como genia, ¿no? De gente que tiene como mucho ingenio, artistas, ¿no? Músicos. Y la verdad es que la creatividad es una habilidad como cualquier otra, que si existen los espacios y los procesos establecidos y que se fomenten dentro de las organizaciones, se puede llegar a la creatividad. La innovación no necesariamente, por un lado, no es la adopción de mejores prácticas que cabe el paréntesis de que esas mejores prácticas, pues por lo menos son del año pasado y el mundo ya no es igual que el año pasado. Y por otro lado, la innovación se puede construir a partir de otras cosas, se pueden adaptar siempre que sean diseñadas primero para tu población. Manuel y Soledad hablaron de cosas muy interesantes y muy correctas, por lo menos así yo lo percibo, de que lo que tienes que entender es primero cómo son tus colaboradores, qué es lo que funciona para tu organización, cuál es el propósito de tu organización. Lo que funciona en Silicon Valley, lo que funciona en Buenos Aires, en Lima, no es lo mismo que va a funcionar acá. Entonces, si no entiendes bien y no fomentas que se exploten nuevos procesos y nuevas dinámicas para tu organización, no vas a lograr innovación, pero por el contrario es muy sencillo si lo que haces es fomentar espacios, fomentar rituales, generar una cultura de la experimentación constante en donde todo se tiene que ir reinventando, tienes que seguir avanzando como en una bicicleta de 2 llantas. Excelente, Antonio, muchísimas gracias. Es ese proceso de abrir los espacios, me encanta que has dicho abrir los espacios para la creatividad y para la innovación. Quizá yo soy latino también y creo que esto es una de nuestras grandes debilidades en nuestro continente, la apertura de esos espacios para la colaboración, para la creatividad, la experimentación, porque creo que tenemos un modelo de pensamiento donde el proceso que está establecido es lo que tenemos que seguir permanentemente hasta que chocamos con una pared y ahí nos damos cuenta que tenemos que cambiarlo. Mientras que si tenemos un modelo más proactivo, donde mientras vamos hacia adelante podemos mirar los potenciales retos y abrimos los espacios de colaboración hoy, creo que vamos a estar anticipando potencialmente riesgos, retos, pero adicionalmente preparando un potencial kit de soluciones a esos retos y a esos problemas. A Josué, y luego de Josué vamos a hacer una ronda, lo que llaman en inglés un lightning round. Vamos a hacer una ronda rapidísima de preguntas que ha hecho la audiencia y vamos a responder muy brevemente para poder trabajar o para poder responder la mayor cantidad de preguntas. Josué, creatividad y experimentación para poder mantenerse vigente en esta época de cambios radicales que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué piensas al respecto? Sí, Enrique. Bueno, pues han habido muchísimos cambios de modelos organizacionales y lo más importante es la agilidad y la capacidad de adaptación que puedan experimentar en todas las empresas. Yo tomo como ejemplo la pirámide organizacional. Tradicionalmente la pirámide organizacional comienza desde el equipo directivo en la punta, después los mandos medios y después la parte operativa, la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en las organizaciones globales y con la pandemia? Hay una pirámide invertida. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues antes lo más importante era lo que empezaba desde la punta de la pirámide, que son los ejecutivos. Hoy en día lo más importante son los empleados, la fuerza trabajadora. Y con esa pirámide invertida nosotros podemos ver un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, podemos observar modelos ágiles y una dinámica completamente diferente en las organizaciones. Y hoy en día podemos verlo eso aplicado en empresas globales, lo estamos viendo en empresas tales como Amazon, y el impacto ha sido increíble, ha sido fenomenal. También hoy en día las organizaciones, los profesionales de recursos humanos debemos de proporcionar la mejor experiencia del empleado, no solo cuando es contratado, sino hasta el momento que es dado de baja. Entonces, esto también es un cambio de mentalidad, es un cambio en donde las organizaciones están experimentando nuevos modelos, nuevos procesos de trabajo. Y bueno, pues lo podemos ver también como referencia a través de Glassdoor. A través de Glassdoor podemos ver cómo están hablando los empleados de la compañía, cómo se sienten, qué están expresando. Y de esa manera la empresa tiene que escuchar a los empleados. Y una de las mejores maneras y más efectivas para poder escuchar a los empleados
es a través de encuestas de personal. Ujú. Entonces, en esas encuestas de personal, nosotros le damos el micrófono a los empleados, de tal manera que ellos son los que hablan, ellos son los que opinan, y nosotros debemos de traducir esa información en un plan de acción, en una estrategia organizacional. Y bueno, pues con esta pandemia también nosotros como profesionales de recursos humanos debemos de entender qué está sucediendo allá afuera con los empleados. Ujú. Entonces, con este aislamiento, no todos los empleados pueden manejar la situación de manera igual. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones? Ellos están promoviendo el apoyo y el desarrollo para los empleados de manera en que podamos darles una asistencia mental, física y emocional, en donde las organizaciones deben de preocuparse por la calidad de vida de los empleados, Sí. promover el ejercicio, la sana alimentación y lo más importante, conectarnos a nivel humano, que es lo Sí. más crucial hoy en día. Ujú. Entonces, estos son algunos de los mecanismos, de las estrategias que nosotros estamos rediseñando, redescubriendo en recursos humanos, porque nosotros como consultores en recursos humanos, esta es la gran oportunidad para contribuir en alinear la estrategia organizacional con la estrategia de recursos humanos. Ujú. Entonces, esto es algo nuevo que está sucediendo en las organizaciones. Estamos innovando, estamos manejando nuevos modelos de trabajo ante la revolución global y en estos tiempos modernos. Entonces, digo, hay muchísimas cosas que están sucediendo y, por ejemplo, un poquito atrás de lo que hemos hablado sobre las jornadas de trabajo, flexibilidad laboral. Sí. Han pasado 200 años desde que se oficializó la jornada laboral de 8 a 5. Entonces, como parte de la cultura en las organizaciones, 200 años han pasado con esa mentalidad de 8 a 5. Sin embargo, lo de hoy en día es la flexibilidad laboral. El 93% de los empleados preferirían trabajar virtualmente si se les diera la oportunidad Ujú. en otras circunstancias. Y esto es en base a una encuesta que realizó Gallup a nivel mundial. Entonces, las diferencias generacionales como la Z, los millennials, han mostrado un mayor interés sobre la flexibilidad laboral para trabajar desde casa. Y bueno, ha habido un incremento del 35% de estas generaciones pidiendo condiciones laborales como libertad, autonomía, para poder desempeñar sus funciones desde casa. Entonces, el mundo continúa evolucionando. Las jornadas laborales lo están haciendo. La clave será el respeto y la confianza mutua entre el empleado y el empleador, Sí, dándoles a los empleados la autonomía laboral. absolutamente. Y eso para los que, como yo, hemos tenido la oportunidad de mirar tendencias hacia el futuro y teníamos el pensamiento de que la confluencia de tecnología con los cambios demográficos, con globalización, iban a ser los factores más drásticos de cambio organizacional. Creo que para nosotros fue difícil poder envisionar o imaginar que iba a haber un virus acelerando todo lo que pensábamos que iba a ocurrir en los próximos 10 años, como achicado a 3 meses. Así que ha sido increíblemente drástico mirar todos estos cambios que nosotros pensábamos iban a llevar tanto tiempo, básicamente comprimidos en 3 meses. Vamos a tener una ronda rápida de preguntas. El que quiera responder adelante lo más rápido posible para poder manejar la mayor cantidad de preguntas, porque tenemos bastantes en el chat. La primera pregunta: ¿qué competencias consideran importantes desarrollar en los líderes en este nuevo formato de trabajo? ¿Qué competencias creen que son importantes desarrollar en los líderes? Marlene. Sí. Luego, Pame. Dale, yo considero que la resiliencia de todas maneras es un músculo que todos tenemos que desarrollar y los líderes de manera especial. Y la segunda competencia es la adaptabilidad situacional, ¿no? También cómo manejamos esta flexibilidad. Creo que es uno de los principales retos en medio de la pandemia. Me encanta, flexibilidad, resiliencia. Pame. Yo les escuchaba a las colegas hablar de propósito y cuando tú haces esta pregunta, creo que lo primero que viene a mi mente es cuál es el propósito de tu negocio y cuál es el momentum en el que está tu negocio.
para saber cuáles son las habilidades y los skills que necesitas, cuánto de estos skills y para qué tiempo lo necesitas. Y a mí me aparecen dos aristas ahí. La primera que tiene que ver con las habilidades específicas. Y cuando hablo de habilidades específicas en este entorno donde la tecnología ya nos invadió, ¿no es cierto? Es pensar en el Big Data, en la virtualización de redes. Y ahí tengo que mirar cuál es la brecha que tengo entre el talento exigente, entre el talento que tengo, mi oferta y mi demanda. Y aparece el reskilling como una opción. Es decir, que tanto voy a migrar y voy a entrenar en las nuevas competencias que necesito mi gente. ¿Para qué? Para cuidar la empleabilidad, cuidar el talento y hacer que mi gente esté vigente en el mercado laboral. Entonces, necesito mirar si voy a hacer un reskilling o un upskilling, que es entreno a la gente en algo que ya sabían hacer, pero que perdió vigencia y necesito actualizar. Y el reskilling, que es algo absolutamente nuevo. Para esto, que es importante, trabajar en los líderes tienen que entender que esto vino para quedarse, trabajar en la confianza, como varios de ustedes lo decían, y también en la plasticidad del aprendizaje, que es importante para evolucionar dentro de la organización. Y la segunda arista son las competencias blandas de liderazgo. Y en estas competencias yo diría cuál es la cultura que tiene cada organización para definir cuáles son estas competencias que necesitamos trabajar atado al tono del propósito y del negocio. Entonces yo ahí hablaría de 7, que me parece que son relevantes en este momento. 1, el foco en el cliente y la escucha. Entonces necesitamos aprender a tener relaciones de mediano y largo plazo, conversaciones de calidad. Los equipos van a ser multidisciplinarios, van a ser cada vez menos jerárquicos, más ágiles. Necesitamos conectar con los otros de una manera distinta. Entonces la escucha, como decían, es fundamental hoy en día. Segundo, ser un aprendiz. Necesitamos reaprender y tener la libertad de conectarnos con la curiosidad para crear cosas nuevas y prepararnos para el futuro. La retroalimentación y el feedback y el desarrollo de la gente ahí son claves. La tercera, aprender a pensar en grande. Creo que necesitamos innovar, retar el status quo y tomar riesgos calculados dentro de la organización. La cuarta es ser ágil y simple. Necesitamos entender cuáles son los resultados del negocio y cómo genero valor, para ir a la quinta, que es conseguir los resultados del negocio a través de la incertidumbre y surfear en una capacidad de disfrutar el cambio, que es lo que estamos viendo constantemente en este momento. La siguiente tiene que ver con abrazar la diversidad. Ya algunos de ustedes lo decían. Y tenemos distintas generaciones en las organizaciones. Cómo yo saco lo mejor de este talento y abrazo la diversidad de pensamiento. Y la séptima es la resiliencia. Necesitamos aprender a conocernos a nosotros mismos, conectarnos con nuestras emociones. Hay algo que surgió en la pandemia que a mí me encanta y es la posibilidad de la vulnerabilidad. Yo puedo empezar a descubrir cómo me siento para conectarme profundamente con mis colaboradores en la organización. Excelente, gracias, Pame. Y recuerden que estamos en una ronda de preguntas rápidas. Cualquier respuesta para poder pasar a la siguiente pregunta. Gracias por esos 7 elementos, Pame. Emanuel. Es difícil decir algo ahora, ¿no? Después de todo lo que dijo Pame. Está incluido todo ahí. Mucho, sí. No, lo voy a resumir en 3 palabras. Para mí es cooperación, que eso significa que cada uno de los individuos que componen las organizaciones, tanto líderes como empleados, tienen que estar dispuestos a cooperar. Incluso, como les anticipé antes, quiero contar algunos ejemplos de compañías que cooperan entre sí, incluso a veces siendo competidoras. La segunda es tener toda la agilidad necesaria para poder incorporar estos cambios y estar preparado para nuevos desafíos. Y la tercera me parece que tiene que ver con la empatía, que es cómo me pongo en el lugar del otro para poder entender desde dónde está actuando y desde dónde trata de resolver algunas situaciones. Ahí está. Excelente. Eso fueron más de 3 palabras, por cierto. Así que estás en deuda con nosotros ahora. Sole, adelante. Súper cortito. Junto con todo lo anterior, yo creo que no nos podemos olvidar de la mirada sistémica. O sea, una cosa es la voluntariosidad de que todos podemos, el liderazgo, los colaboradores, pero proceso y tecnología son claves. Entonces, desde esa mirada, articular lo necesario para que la persona no muera en el intento es fundamental. No sacamos nada con tener las ganas, ser súper ágiles, todos los líderes, no tenemos procesos ni tecnologías adecuados. Excelente, excelente. Bueno, me muevo a la siguiente pregunta. Ok, me muevo. Esta es una pregunta interesante. ¿Cómo fortalecer la presencia de recursos humanos en esta nueva forma de conexión virtual? Y me imagino que la pregunta no es solamente recursos humanos como función, sino de gente, la conexión humana de los empleados de una organización en esta nueva forma de conexión virtual. ¿Alguna idea? Josué, Antonio, después.
Sí, Enrique, mira, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud declaró el burnout como una enfermedad y definiéndola como un estrés crónico laboral. Ahora con la pandemia nos sentimos aún más estresados de lo normal y poniendo nuestra salud mental, física, emocional en riesgo, sin olvidar el impacto financiero que las empresas pueden tener. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el impacto del well-being a nivel mundial se estima en un costo aproximado de 350 billones de dólares anuales, por lo que hoy en día es un problema sumamente fuerte organizacionalmente hablando. Históricamente, el sector financiero ha sido de mayor impacto, en donde el 51% demanda un apoyo mayor a los empleados. Entonces, nosotros como consultores de recursos humanos tenemos que desarrollar estrategias de recursos humanos incorporando el well-being. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? El apoyo mental, físico, a los empleados es sumamente importante. Entonces, por ejemplo, en la organización en la que estoy ahorita dándole soporte, estamos implementando un programa de asistencia al empleado a nivel mundial. En ese programa, nosotros vamos a darle apoyo a los empleados para saber cómo pueden manejar las circunstancias desde casa, porque podemos entender que hay alguna crisis financiera, puede haber alguna crisis de pareja, ideas suicidas, necesitan coaching como padres, alguna fatalidad de algún miembro, algún familiar, coaching laboral, asesoría legal, administración del tiempo, habilidades de comunicación, inteligencia emocional en las organizaciones, en fin, un sinnúmero de opciones para los empleados y creo que eso es algo muy importante que las organizaciones deben de enfocar la energía y esfuerzos desde una perspectiva de recursos humanos. Excelente, excelente. Well-being de la gente. Me encanta. Antonio, la pregunta de cómo fortalecer la presencia de recursos humanos y de conexiones humanas en esta nueva forma de conexión virtual. Sí, en estas semanas, Enrique, estás haciendo un llamado muy provocador, pero también muy trascendente a redefinir la función de recursos humanos. Hoy hay algo de HR Manifesto y va por ahí. Mi granito de arena a esa conversación debiera ser, se ha puesto muy de moda en los últimos años el concepto de Customer Experience o User Experience. Y de lo que se trata eso es de poner al cliente en el centro de todo lo que hace y diseñar absolutamente todo en torno al cliente. En recursos humanos existe el modelo de Employee Experience, que es un modelo que nosotros respaldamos y tratamos de impulsar mucho. Y no solo como lo interesante es que es un modelo de gestión de talento, es un modelo estratégico, es un modelo que genera procesos, es un modelo que genera experiencias en los colaboradores. Para mí lo más importante de la función, de cómo volver relevante la función, porque aparte es la responsabilidad del área, digamos, del área de recursos humanos estar ahí poniendo a la persona en el centro. Hemos escuchado en todo el panel como la importancia de escuchar, la importancia de diseñar, yo creo, momentos significativos a partir de cómo poniendo a la persona en el centro, qué es lo que esperan de ellos y diseñar al revés, diseñar los procesos, diseñar las experiencias a partir de la expectativa que tiene cada uno de los colaboradores de nuestra organización. Excelente, excelente. Quiero hacerles un par de preguntas más que están en el chat. Hay una pregunta interesante acá. ¿Cómo lograr construir un recursos humanos más humano sin perder de vista el rol en el impacto que se tiene en el negocio? Y me permito, mientras se piensan en esa respuesta, yo quiero agregar algo a esa pregunta o quiero agregar una respuesta a esa pregunta. Y es, ¿cómo lograr impactar el negocio si no construimos relaciones más humanas? Es decir, es transformar la pregunta en la otra dirección. Creo que en estos momentos es muy difícil en el borde con imposible construir un negocio que sea sostenible, que sea rentable, que genere el impacto que quiere generar en la sociedad y en sus stakeholders si no construimos un recurso humano que sea más humano. Desde el punto de vista de los procesos que está construyendo, desde el punto de vista de las relaciones que se generan dentro de la organización y evidentemente el impacto que también tiene recursos humanos aguas afuera de la organización. Es un impacto que hemos desafortunadamente olvidado muy frecuentemente, pero además de el contacto que tiene una organización con sus clientes, el front line de una organización con el mundo exterior es recursos humanos cuando está tratando de traer empleados para la organización. Si no tenemos una relación más humana
con esos potenciales empleados que son el talento de ahora y del futuro, difícilmente esta organización vaya a poder ser sostenible. O sea, para mí la pregunta se convierte más bien en cómo podemos lograr tener un impacto positivo en el negocio si no transformamos esas relaciones humanas que tenemos en nuestra organización. Esto es muy rápido, estamos en una ronda que no ha sido muy lightning round, pero si podemos hacerla más lightning round, mejor todavía. Muy rápida de respuestas para poder traer otras preguntas. ¿Alguien? Josué, creo que tenías algo que agregar. Estás en mute. Okay. Perdón. Sí, las organizaciones se ven obligadas en desarrollar estrategias nuevas, diversas e inclusivas. Entonces, el tema de diversidad e inclusión nunca había sido tan fuerte ni expansivo como es hoy en día. Y podemos verlo con la transparencia radical que estamos viviendo las empresas hoy en día. Y eso se ha visto muchísimo aquí en Estados Unidos en los últimos años. Ha habido una brecha laboral en donde los empleados LGBTB no se han sentido seguros en los lugares de trabajo. Entonces, sin embargo, empezamos a ver cómo las organizaciones empiezan a adoptar estrategias de diversidad e inclusión lideradas por recursos humanos. Entonces, los beneficios son tangibles de esta estrategia. Se reflejan reducciones de rotación de personal de un 50%. Se han visto también reducciones de ausentismo en un 75% y en un incremento de desempeño laboral del 56%. Entonces, en términos de igualdad económica, tal vez pasarán 100 años más para que exista una igualdad, una equidad de sueldos en estos grupos de diversidad. La clave de recursos humanos es mantener y manejar una situación en la que podamos manejar ese equilibrio, ese balance a través de diferentes grupos y segmentos de personal. Entonces, nuevamente los resultados y lo que dicen los reclutadores en Glassdoor es que hay un incremento en la demanda de empleos con diversidad e inclusión del 106% en los últimos 2 años. Entonces, no olvidemos el gran efecto que ha creado el lamentable deceso de George Floyd aquí en Estados Unidos. Y las organizaciones han tenido que adoptar medidas emergentes ante esta situación. Entonces, nuevamente, el punto aquí es diversidad e inclusión. Excelente. Gracias, Josué. Diversidad e inclusión. Eso definitivamente es totalmente alineado con la construcción y la creación de un recursos humanos más humano, que se enfoque en el humano y menos en el recurso del recurso humano. ¿Alguien más quiere participar? Manuel y después Marlene. Ahí es un poco también una pregunta que me surge a partir de tu comentario, Enrique. No nos olvidemos que hubo un gran crecimiento del desempleo en los últimos meses a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos. En Argentina también se ha visto un crecimiento porque la crisis económica ha sido tan grande. Entonces me pregunto hacia qué dirección, si es realmente mucho más humano o el negocio todavía sigue influyendo bastante más sobre las decisiones de las personas. Entonces, vimos que en algunas industrias sí creció el empleo y que sí, por ejemplo, conozco un laboratorio en Argentina donde garantizaron, y esto es a nivel global, pero lo implementaron también en Argentina, que las personas que tenían pago variable iban a tener 100% cubierto. Y decidieron no van a contratar a nadie, pero no van a suspender ni a echar a nadie de la compañía durante 3 meses. Y hubo un montón de compromisos que asumió la compañía, que eso sí lo acerca más humano. Pero es una excepción en un montón de compañías en un mercado que está golpeado por la crisis. Entonces, ahí es donde me pregunto cuán cercano está ese cambio hacia algo más humano. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Y me encanta que digas eso. Creo que tenemos un reto interesante por delante para lograrlo, si se quiere. Sé que tenemos esta pregunta, la voy a unir con otra, lo voy a hacer más difícil ahora. Voy a hacer el reto del panel más difícil. Voy a unir la pregunta que acabo de hacer de construir un recursos humanos más humano, de construir una organización más humana, con esta otra pregunta que es súper interesante. ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde empezamos la transformación? Marlene, adelante. Yo creo que el rol de gestión humana de recursos humanos lo tenemos que multiplicar. O sea, no puede estar solamente en el líder de recursos humanos esa responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es formar a nuestros líderes, ¿no? Para que trabajen cercanamente con la gente, para que tengan esas sesiones donde le digan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás viviendo este proceso? ¿No? Eso es absolutamente importante y yo creo que es la clave, porque si seguimos pensando en nosotros y mirándonos el ombligo y nada más,
no vamos a tener el efecto multiplicador que necesitamos. Recordemos que el 30%, y esto ligado al negocio, ¿no? El 30% de las ganancias de las empresas depende del clima laboral, está escrito en Harvard, no es nada que no sepamos, y los gestores de eso no es recursos humanos, son los propios jefes, porque finalmente los empleados dejan las organizaciones el 70% por el jefe que tienen. Entonces, en línea con esto, yo creo que es replicar el rol. Para eso hay que entrenarlos, pero no es una habilidad que no podamos desarrollar en nuestros líderes. De lo contrario, no va a tener este efecto multiplicador al que hago referencia. Excelente. Marlene, ¿quisieras agregar quizás si hubiese un inicio a esto? La verdad que yo creo que esto es una pregunta interesante, pero muy difícil de contestar. Y es la pregunta más corta, por cierto. 4 palabras nada más, y creo que es la más difícil de todas las preguntas hasta ahora. ¿Por dónde empezamos? Porque esto es una medusa con muchas cabezas por todos lados y podemos empezar por avenidas muy diferentes. Si hubiese un lugar desde el que tú empezarías este proceso de transformación cultural, transformación de liderazgo, construir una empresa más humana, ¿cuál sería ese lugar? Y la misma pregunta al resto de los panelistas. Sí, en realidad yo lo que haría sería promover reuniones 1 a 1 entre el jefe y el trabajador, simplemente para que le pregunten, para que conozcan a su gente, que sepan dónde están, cómo están, qué están sintiendo, ¿no? Y que detonen ese botón inspirador, ¿no? Que haga que esa persona que está del otro lado, ahora que la conozco mejor y que empatizo con ello, pueda tener además un elemento de productividad importante en la organización. Porque generalmente lo que le pasa a los líderes es que no conocen a su gente. Excelente. Soledad y luego Antonio. Mira, a mí me cuesta pensar en organizaciones que no siendo humanas puedan lograr los objetivos. Y ahí compartirles un poco lo que me ha pasado en las últimas 3 experiencias laborales, que un poco mi primer desafío, más bien incluso en el criterio de seleccionar para dónde iba a construir, tiene que ver con el SEO. O sea, yo creo que si nosotros no partimos por ahí, la verdad que lo demás puede ser un camino de nunca acabar. Con un SEO súper convencido, súper de alguna manera entendiendo que de personas se trata, y yo siempre les digo, no estamos hablando de cumpleaños de la tarde libre, estamos hablando de estrategia cuando hablo de personas. Entonces, mi primera recomendación es con un SEO que esté absolutamente en la misma página, lo demás va solo. Si empezamos a atomizar esto, la verdad que aguas arriba es mucho más complicado. Excelente, Soledad, gracias. Antonio, y creo que después Pamela. Sí, 3 cosas. Primero, propósito. Se parece mucho a lo que dice Soledad del CEO. Yo lo defino más arriba. El propósito de la organización debe estar súper claro, muy bien definido en estos momentos. Redefínelo si es necesario. 2, People Analytics. Tienes razón, es un monstruo de 1000 cabezas esto. Pero si tú tienes una función de People Analytics donde te permita de manera sistemática identificar en dónde están los puntos de dolor más importantes, por ahí empieza. Y 3, mapea cuáles van a ser las soluciones de acuerdo al impacto que van a generar y al esfuerzo que te van a tomar. Genera resultados y ganancias rápidas. Como función, no surgen ganancias rápidas, no surgen victorias contundentes en el corto plazo, y tener una matriz de impacto y esfuerzo te ayudará a identificar cuáles son las soluciones que te van a generar esas victorias. Excelente, excelente. Gracias, Antonio. Pame. Y un poco en la misma línea, tiene que ver con, ok, ¿dónde está el propósito y el momentum del negocio? Creo que ahí es importante. Hoy las organizaciones se están involucrando mucho en la agilidad. La primera pregunta es si tu propósito está alineado. ¿Vas a volverte 100% agile o vas a hacer una parte que sea agile? ¿No es cierto? Creo que son definiciones que tienes que tomar en el CEO y en el comité ejecutivo para estar alineado, porque de ahí se va a derivar cuál es la estrategia de la afiliada si estás en varios países. No es lo mismo hacer transformación cultural en Ecuador que hacerlo en Argentina. Y también cuál es tu estrategia del área de personas para ser más humano. Excelente, Pame, gracias. Me voy a mover a la siguiente. Josué, si tienes algo que agregar breve en esta pregunta y luego nos movemos a la siguiente. Sí, solamente quería complementar. Hay una tendencia que se llama humanocracia, que es la tendencia para crear organizaciones tan increíbles como la gente que los integra. Entonces, como saben, desafortunadamente la gran mayoría de las empresas hoy en día padecen de mucha burocracia, muchos procesos burocráticos, tomas de decisiones burocráticas, donde todo viene desde arriba y eso impacta tanto la creatividad, la iniciativa y la libertad, la autonomía de los empleados.
Entonces, como empleados, como inversionistas, como ciudadanos, todos merecemos algo mejor que esto. Entonces, para poder romper paradigmas, necesitamos empezar a manejar la humanocracia para rediseñar organizaciones en donde todos participen. Lo que decía de la pirámide invertida, todos participan en esta humanocracia, desde la fuerza trabajadora hasta los ejecutivos, el CEO de la organización. Entonces, eso nos va a inspirar para trabajar y contribuir y desarrollar al máximo nuestro potencial. Entonces, la era industrial quedó muchísimos años atrás y ahora es momento de redefinir las nuevas organizaciones del futuro. Excelente. Creo que uno de los promotores de la humanocracia es Gary Hamel. correcto, Gary Hamel. Estaba buscando el nombre, lo estaba confundido con otro Gary que siempre lo traemos a nuestras conversaciones. Gary Hamel se unió a nuestro evento que tuvimos en marzo, así que si alguien quiere escuchar más sobre lo que dice Gary, pueden unirse en nuestro canal de YouTube. Tenemos un video de un keynote que hizo Gary de media hora en uno de nuestros eventos. Creo que perdimos a Antonio, por cierto. Espero que se una próximamente. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Nuevamente en parte de este lightning round que estamos teniendo ahora. El teletrabajo, esta es la pregunta, ¿el teletrabajo impacta el sentido de pertenencia a la organización? Porque pareciera que hay mucha desconexión geográfica, que es la forma, o física, que es la forma en la que tradicionalmente hemos venido trabajando. Entonces, el teletrabajo impacta el sentido de pertenencia hacia la organización. ¿Cómo podemos mantener ese sentido de pertenencia aun cuando estamos haciendo teletrabajo o no estamos presencialmente o físicamente en la organización? ¿Alguien quiere contribuir a esta pregunta? Manu. Yo creo que ahí lo más importante es justamente la comunicación, ¿no? Y lo habíamos mencionado antes, ¿no? Que ese propósito que tiene la organización sea bien comunicado desde el CEO, desde el comité ejecutivo, y ahí empiece a bajar ese top-down, ahí como en cascada, tratando de mostrar hacia dónde estamos yendo. Y sobre todo en una situación tan crítica como la que estamos viviendo hoy en general, me parece fundamental encontrar esos puntos en común que nos une a esta organización y encontrar esos valores a veces y cuestiones que no necesariamente ligadas al resultado de negocio, sino a veces ligadas a resultados en relación a ese propósito. Me parece muy importante para tener un poco de cohesión en este momento donde estamos más separados físicamente. Estar separados físicamente no necesariamente significa estar separados emocionalmente. Entonces me parece que lo que nos une ahora y lo que hay que reforzar es desde el lado de la emoción. Excelente. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta pregunta? Josué. Sí, totalmente alineado con lo que dice Manuel. Comunicación es un componente muy importante en las organizaciones. Y bueno, pues ahora que hemos empezado a manejar nuevos modelos organizacionales, ¿por qué no recibir una felicitación, una nota del CEO de la compañía, del presidente global de ventas? Y en realidad no toda la parte económica es el mejor motivador. Entonces, detalles de ese tipo yo creo que hacen la diferencia y mantener esa comunicación abierta ha sido o será lo más importante. Entonces, por ejemplo, en algunas empresas he observado que los CEOs de las empresas empiezan a bajar de nivel y poder tener esa empatía, poder tener esa comunicación con todos los empleados. Entonces, nosotros como consultores de recursos humanos debemos de manejar ese equilibrio, ese balance de comunicación, sin tener que perder de vista que hay un límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dato muy curioso fue que en una de las empresas, un CEO, ella era una líder muy, muy fuerte, muy interesante, empezó a tener acercamiento con todos los empleados de todos los niveles. Entonces, hubo un empleado que tuvo tanta comunicación y hubo una situación muy particular que el empleado perdió de vista que estaba tratando con el CEO de la compañía. Entonces, fue un tema ahí muy interesante, de tal manera que el empleado le pidió matrimonio al CEO de la compañía de tanta comunicación tan abierta que había en esa empresa. Entonces, digo, eso terminó lamentablemente en un tema muy, muy diferente, pero nuevamente la comunicación yo creo que es crucial en las organizaciones hoy en día. Excelente, excelente. Soledad, luego vamos a irnos a las últimas dos preguntas. Adelante, Soledad.
Solo que la tecnología y estos medios están ayudando mucho a las empresas a estar conectados todos juntos en un momento, con 20 minutos, y eso genera mucho vínculo. Y no solo en lo formal, también en lo lúdico. O sea, hacer actividades, videos, concursos, challenge. La verdad que estas plataformas han generado esa movilidad que en algunos casos hay muchos que nos han dicho, hoy estamos más coordinados y más conectados que antes. Excelente, excelente, Soledad, gracias. Y veo a Antonio se está reconectando. Hola, Antonio, de vuelta. Espero que todo esté bien. Quiero hacerles la siguiente pregunta, parte de nuestro lightning round, y luego nos movemos a la última pregunta. Hay un montón de procesos de recursos humanos que han evolucionado, han cambiado, y algunas organizaciones han dejado de hacerlos para ser injustos en esta época tan complicada. Uno de ellos es la evaluación de desempeño, que es uno de esos procesos que a todo el mundo le da dolor de cabeza cada vez que ocurre. En sus organizaciones, muy rápidamente, ¿ha habido algún tipo de evolución en la evaluación de desempeño? ¿Ha habido algún tipo de cambio ocasionado por lo que está ocurriendo con el COVID-19? Marlene. Sí, en nuestro modelo de talento, después de establecer las prioridades estratégicas, ¿no?, y de revisar las estructuras organizacionales que responden a la estrategia que se ha definido o a las prioridades que se han definido para el año, viene obviamente decanta la gestión del desempeño y el establecimiento de objetivos. Este año nos agarró justamente, ¿no?, en marzo, cuando empieza la cuarentena y la gestión del desempeño se vio abruptamente interrumpida. Lo que hicimos, lo que ya hemos hecho y se ha decantado, es que lo hicimos más simple, ¿no? Definimos nuevas prioridades, 5 prioridades nuevas para todo el grupo, no importa en qué subsidiaria trabajes, solo 5 prioridades, ¿no? Y cada quien tiene que apoyar el cumplimiento de solo 3 prioridades, ¿ok? Acabamos de lanzar el programa ahora con este nuevo modelo mucho más práctico, mucho más simple, y todos moviendo el barco en una sola dirección. Excelente. ¿Alguien más quiere participar de esta pregunta? Pame, y luego nos movemos a la última pregunta del panel. Adelante, Pame. Para enriquecer lo que dice Marlene, que también en esa línea de tener foco, ¿no es cierto?, de cuáles van a ser los objetivos y las metas que estamos trabajando en este momento, y que algunas han sido rediseñadas y vueltas a evaluar. Algo que hemos venido promoviendo y no viene desde el COVID tiene que ver con el expansivo liderazgo. Y para nosotros ha sido súper importante el promover conversaciones de desarrollo y de desempeño, que no tiene que ver con el clásico que tienes 3 momentos en el año, ¿no es cierto? Creas objetivos, luego haces seguimiento y luego cierras la evaluación, y a veces la gente no está tan contenta de cómo te evaluaron. Necesitábamos promover mucho el feedback y la retroalimentación a través de espacios que creen esta generación de confianza y cercanía con la gente, que podamos conocer, que podamos saber realmente como líderes dónde está nuestra gente, qué es lo que está necesitando, y en línea con eso ha sido más fácil poder adaptar cuál es esa curva de objetivos que necesitamos replantear, porque yo creo que esa es la clave, poder conversar para poder decir si estos objetivos siguen vigentes, si esto tienes que cambiar, o finalmente en dónde vas a poner foco tú y tu equipo. Excelente, excelente, Pame. Muchísimas gracias. Quiero moverme a la última pregunta del panel, no sin antes, evidentemente, decirles a todos, Manuel, Josué, Marlene, Sole, Pame, Antonio, muy agradecido por ustedes por darnos generosamente este tiempo para conversar sobre tendencias, para conversar sobre cambios, sobre ideas, etcétera. Por supuesto, quiero agradecerle a la audiencia que ha estado bastante activa en el chat. Sé que hay muchas preguntas allí que no hemos respondido. Creo que no nos daría tiempo de responderlas todas. Así que probablemente, Manu, organicemos esto nuevamente, una segunda parte para principios. Yo creo que si organizamos una segunda parte en septiembre, muchas de nuestras respuestas van a ser tan diferentes porque todo está cambiando tan rápido, pero sería buenísimo. Sería muy interesante. Sí, poder organizar un follow-up. Quiero hacerle la última pregunta para cerrar el panel. Si pudieran darle un par de recomendaciones a nuestros participantes hoy en día, un par de cosas. Yo sé que respondimos parcialmente esto anteriormente cuando dijimos por dónde empezar, pero un par de recomendaciones que pueden ser tanto por dónde empezar como organización
o por dónde empezar individualmente, porque muchas veces nos encontramos que en recursos humanos los cambios no se dan no porque la función no permite el cambio, sino porque hay individuos que quizás están reticentes a cambiar la función de recursos humanos por miedo al cambio, por miedo a tener que aprender nuevas cosas, por miedo a perder, digamos, entre comillas, poder en la organización. Así que, ¿por dónde, qué par de recomendaciones le pueden dar a nuestros participantes para empezar a trabajar y empezar a enfocarse en las nuevas cosas que tienen que estar haciendo? Así que muy rápidamente. ¿Quién quiere empezar? Estoy yo. Adelante, Sole. Mira, se me ocurren al menos dos cosas. Uno es del equipo de personas, mirar, invitar a ese grupo creativo, el que quiera participar. Yo siempre le digo, estén súper atentos. Hay muchos benchmarks y armar un equipo desde personas. Y lo segundo es que yo creo que en la contingencia se han visto los talentos. Esto es poner en juego inmediatamente. Y desde ahí yo creo que uno también puede generar con quiénes son los que están más disponibles para generar el otro semillero de liderazgo. Entonces, en ese mix, persona y liderazgo, es generar la punta de lanza para empujar lo que se nos viene. Excelente, Sole, gracias. Pame. Yo también diría dos cosas fundamentales. Uno, si quieres empezar tu proceso de transformación cultural en la organización, también empieza midiendo. Busca una herramienta como el Barrett, por ejemplo, para que puedas mirar dónde estás, cuáles son los valores de la cultura que te acompañan hoy, a dónde quieres ir y puedas tener planes de acción más específicos que acompañen todas las palancas de transformación que estás buscando. Y dos, en línea con lo que dice Soledad, hay algo que estamos haciendo en el grupo Telefónica que me llena de orgullo y es cada país ha buscado aristas en todo el tema de cambio, de transformación cultural, ha hecho estrategias en el bienestar físico y mental y también en el tema de salud ocupacional. En estas tres aristas lo que hemos hecho es hacer un equipo multidisciplinario que permita compartir todas las prácticas que tienen los distintos países y ahora estamos haciendo una propuesta que es transversal, ISPAM y global. Y la verdad es fantástico porque hay una riqueza de talento ahí, como decía Sole, y yo lo que les diría con eso a los colegas que nos escuchan es, en este momento viene muy bien la colaboración y necesitamos empezar a abrirnos, a ver esas buenas prácticas que hacen otros, cómo somos solidarios, cómo sumamos esfuerzos, porque quizás hay tratando de diseñar hoy que ya lo diseñó otro. Entonces, bueno, bienvenida a la comunicación para que seamos más, ¿no? Como equipo. Absolutamente, Pame. Sé que estamos en la ronda rápida de cierre. Quiero aprovechar lo que acabas de decir, Pame, porque los quiero invitar a todos a unirse a la comunidad de Hacking HR. Aquí tenemos tres representantes de Hacking HR, Josué en Seattle, Manu en Buenos Aires, Antonio en la Ciudad de México. Tenemos chapters, Hans seguramente está conectado desde Santiago, Angie desde Lima, Gustavo desde Bajío, y estamos empezando en Bogotá, Montevideo. Y la razón por la cual este comentario es tan relevante, por lo que acaba de decir Pame, es porque la verdad es que los problemas que tenemos en el mundo son tan complejos hoy en día, pero no solamente complejos, son tan comunes alrededor de todas nuestras regiones, nuestras organizaciones, que todavía a mí me parece un poco ridículo, si se quiere, que nos mantengamos tan separados unos de los otros en lugar de decir, oye, Pame, estoy pasando por lo mismo que pasaste tú hace 3 años. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Ok, y ahora aprendo yo de ti. Y luego Marlene me pregunta a mí, oye, Enrique, estoy pasando lo mismo que pasaste tú, pero fue lo mismo que pasó Pamela hace 2 o 3 años. Entonces, ese proceso de comunicación, de construir soluciones comunes, es fundamental. Y los invito a unirse a Hacking HR porque eso es lo que hacemos. Fíjense, aquí tenemos una comunidad de líderes de toda Latinoamérica y eso es lo que hacemos al final del día. Unir a gente que puede traer ideas, preguntas, creatividad para poder resolver estos problemas que tenemos que son complejos y comunes. Josué, adelante, por favor. Perdona que había interrumpido brevemente tu participación. No, gracias, Enrique. Yo creo que lo más importante es tener empatía con el empleado. Realmente escucha a tu empleado. Y lo más importante, dale voz. Como consultor de RH puedo concluir que el futuro de los grupos de trabajo radica en tener un mismo acercamiento, como lo hacemos con los equipos de mercadotecnia, los equipos de investigación, desarrollo, en donde toda la información, las observaciones y demás elementos externos tienen que ser analizados y evaluados para poder identificar las tendencias y poder tomar las mejores decisiones en la estrategia de recursos humanos. Entonces, esa es una analogía que quería compartir con todos ustedes. Recuerden que el factor
más importante para el éxito en las organizaciones es el factor humano. Entonces, y solo cuando los empleados se sienten comprometidos y facultados y apoyados, son como las organizaciones son realmente exitosas. Así es, así es. Gracias, Josué. Manu, adelante. Yo creo que lo más importante es entender que las decisiones en las organizaciones cada vez más es fundamental que sean basadas en datos y no en preconceptos o en prejuicios o en opiniones personales, sino cada vez más con un montón de herramientas que tenemos para medir qué piensan nuestros empleados y casi en tiempo real tener una noción exacta de si lo que estamos haciendo es correcto y se apoya en ese propósito que queremos buscar. Y por otro lado, me parece que hay algo que, por lo menos en Argentina, hubo 2 ejemplos en los últimos meses que habla de la cooperación por fuera de las compañías, ¿no? Y hay 2 ejemplos concretos. Uno, General Motors y Unilever trabajan en áreas muy cercanas en Rosario, que es al norte de Buenos Aires, y lograron cooperar. General Motors había vendido 0 autos durante abril y tenía un montón de sus trabajadores suspendidos de la planta. Unilever estaba con picos de trabajo como nunca antes, hubo mayor consumo de alimentos en los últimos meses, más gente en sus casas consumiendo, y muchos alimentos relacionados y productos relacionados con el bienestar, como por ejemplo cuestiones de higiene. Entonces eso hizo que ellos tenían mayor demanda. Y estas 2 compañías generaron una alianza donde Unilever contrató a los trabajadores de General Motors que estaban suspendidos y entre los 2 iban a pagar sus salarios. Me parece que eso es, por lo menos en Argentina, fue la primera vez que ocurrió. Y hace unas semanas en Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico, contrató trabajadores de una cadena de panaderías y de cafés que se llama Le Pain Quotidien, que estaban suspendidos. Hacía 3 meses todos sus locales a la calle estaban cerrados. Mercado Libre contrató a esas personas para que trabajen con ellos y les iban a pagar el 75% de su salario. Excelente. Me parece que esas son 2 cuestiones que para uno que trabaja en esa compañía o cualquier persona que trabaje en esas compañías ve cómo esa cooperación es posible y eso lo puede trasladar a su ámbito personal, a su ámbito laboral inmediato, y me parece que esos son ejemplos de cooperación y colaboración que nos indica que es posible hacerlo casi en cualquier ámbito, ¿no? Excelente, excelente. Gracias, Manuel. Creo que tenemos Marlene y Antonio y luego cerramos el panel. Sí, básicamente en medio de esta crisis sanitaria yo diría que deberíamos concentrarnos en 2 cosas. Que la comunicación sea efectiva, en todo sentido. Si acabó la reestructuración hay que decirlo, si acabó el recorte personal hay que decirlo, si vamos a hacer cambios en ciertas dinámicas o modalidades de trabajo hay que decirlos. En la medida que no comuniquemos se crea espacio para rumores, incertidumbre, chismes, y eso genera un vacío tremendo en la organización, sobre todo ahora que estamos viviendo este distanciamiento social y no podemos estar más juntos y más conectados. Y en segunda instancia, yo creo que es súper importante, ¿no?, que conectemos con las emociones de nuestros trabajadores, pero preguntemos, ¿no? Medidas que nosotros hemos hecho por haberlos escuchado es tan sencillo como les hemos enviado la silla, los monitores, porque resulta que el principal dolor que tenían en el trabajo remoto era que no tenían un lugar cómodo para trabajar, se los hemos facilitado, ¿no? Otra preocupación que tenían por la incertidumbre y demás tenía que ver con temas de esta convivencia familiar y demás. Les hemos puesto un psicólogo, les hemos puesto un nutricionista, canales abiertos, ¿no?, para que pueda atender también las consultas que hacen los trabajadores. Súper agradecidos por eso. No se le ocurrió a Gestión Humana. Fue el resultado de lo que salimos a preguntar y ellos nos dijeron. Buenísimo. Es esa escucha activa de la que hemos estado hablando durante todo el panel. Perfecto, Marlene. Muchísimas gracias. Antonio, cerramos contigo. Sí, escuchar es muy importante, mapear algo que le llamamos el recorrido del empleado, identificando los puntos de contacto que tiene un empleado con tu organización, identificas las brechas que existen entre la expectativa y la función o el proceso que tienes implementado, y a partir de eso diseña momentos significativos que resuelvan el dolor del empleado. Esto que comenta Marlene es muy interesante, muy bueno. Sin embargo, ella misma reconoce que es como a partir de que escucharon, ¿no? Entonces, si antes de implementar un programa de esta naturaleza en una empresa tan grande como la que ella tiene o más grande y que te puedas gastar muchísimo dinero, mejor diséñalo, prototípalo y valídalo rápido para saber si vale la pena invertir
una gran cantidad de recursos en ello y después lo despliegas. Excelente. Excelente. Antonio, gracias. Gracias a Josué, Marlene, Antonio, Soledad, Pame, Manu por el panel de hoy. Excelente conversación. Una de las cosas que más... Yo tengo 10 años que ya no vivo en Latinoamérica, vivo en los Estados Unidos y evidentemente mi realidad se hace un poco diferente y me encanta tener estas conversaciones porque me da mucha fe del crecimiento y el progreso de nuestro continente y de las oportunidades que tenemos de hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos hecho en el pasado y de que en tiempos de crisis, que es muy doloroso y hay mucho sufrimiento, que sin embargo podemos sacar un poco lo mejor de esta crisis y poder transformarlo en acciones positivas que permitan que nuestro continente, nuestras organizaciones sigan avanzando de manera positiva hacia adelante. Así que muchas gracias por unirse a esta conversación de hoy. Ojalá podamos coordinar un follow-up a esta conversación en septiembre para poder mirar un poco cómo están las cosas en ese momento. Y a los participantes de la conversa de hoy, muchísimas gracias por todas sus preguntas. Ha sido fascinante tenerlos acá con nosotros y espero que nos mantengamos conectados y unidos en esta conversación y aprendiendo uno de los otros. Así que muchas gracias a todos y que tengan un bonito resto del día y feliz semana. Gracias. Manténganse sanos y saludables. Chao, gracias a todos. Bye bye.